Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. ¿Y cómo regulan la transcripción las eucariotas si ya hemos hablado previamente de las procariotas? Bueno, pues la transcripción basal in vivo es la actividad inherente de los promotores en ausencia de las secuencias de regulación. Dicho de otra forma, en las células eucariotas los promotores de los genes se encuentran por lo general inactivos en ausencia de proteínas reguladoras, dando una transcripción basal restrictiva en la cual los genes eucariotas necesitan activarse para ser transcritos. En las procariotas, sin embargo, la RNA polimerasa puede unirse al promotor e iniciar la transcripción en cierto nivel de eficiencia en ausencia de activadores o represores. Esa transcripción basal no es restrictiva, ¿vale? Y es la diferencia más importante que hay entre un tipo de transcripción y la otra y sus regulaciones. Siguiendo con la regulación de la transcripción en eucariotas, hay cambios en la condensación de la cromatina, que es el primer paso más importante, ya que la transcripción de un gen eucariota está reprimida cuando su DNA está fuertemente condensado en forma de heterocromatina. La eucromatina parcialmente descondensada es transcripcionalmente activa, como ya comentamos. Esta modificación de los estados de condensación de la cromatina se puede deber gracias a los cambios de histonas, ya que los tipos de histonas de los nucleosomas son muy importantes. La cromatina transcripcionalmente activa presenta un déficit de la histona H1 y está enriquecida con otras variantes histónicas como son la H3.3 o la H2AZ. También están las modificaciones en las histonas. Hay una activación transcripcional que se debe a la acetilación. En los residuos específicos de la lisina, por ejemplo, se cataliza por histona acetil transferasas y por lo general las histonas de la heterocromatina no suelen estar acetiladas, mientras que las de los dominios funcionales sí. Se reduce así la carga positiva de las histonas disminuyendo su afinidad por los grupos fosfato del DNA y se debilita también el empaquetamiento y la unión fuerte de los nucleosomas, de manera que un ejemplo de todo esto sería la acetilación de la lisina 9 y de la lisina 14 de la histona H3, que producen evidentemente acetilación y por tanto modificación a nivel de la activación transcripcional. La metilación es uno de los procesos que también se puede llevar a cabo y el mejor ejemplo sería la metilación de la lisina 4 de la histona H3, que no obstante, he de decir que dentro de las metilaciones hay excepciones, porque por ejemplo, aunque todas las metilaciones de la lisina prácticamente y más en la histona 3 suelen producir esa activación transcripcional, hay la excepción de la inactivación transcripcional en la metilación de la lisina 9 de la histona H3, ¿vale? Es una excepción. Y luego tendríamos también la proporción de poder activar transcripcionalmente mediante fosforilación, como la fosforilación de la serina 10 de la histona H3. Las diferentes combinaciones de las modificaciones específicas en el dominio de la cola de histonas, que es el dominio de la carga más que interactúen los grupos fosfato, constituyen un código de histonas que regulan la expresión génica. Pero no son las únicas que pueden hacer cambios, sino que los cambios en el DNA también existen. La metilación del DNA, por supuesto, en los residuos de citosina en posición 5' de las secuencias o islotes de CPG, llevan a la inactivación también de la expresión génica. Por tanto, la cromatina transcripcionalmente activa se asocia con la presencia de esa histona H3 de la metilación en la lisina 4, que es la fosforilación también de la serina 10 y la acetilación de la lisina 9 y lisina 14 que he comentado anteriormente, además de que la cromatina transcripcionalmente inactiva se caracteriza por la metilación de la histona H3 en la lisina 9. Esa inactivación transcripcional concretamente o silenciamiento génico se asocia con una metilación del DNA y desacetilación de las histonas por las desacetilasas de histonas HDAC, denominadas así. La metilación de las histonas, por tanto, puede ocasionar la activación o la inhibición de la transcripción, que sería básicamente la idea general que os tiene que quedar.
La regulación positiva de los promotores eucariotas es un poquito diferente de la de los procariotas. ¿Y cómo se da? Bueno, pues los mecanismos de regulación positiva de los promotores predominan frente a los de la regulación negativa debido al gran tamaño del genoma eucariota y su mayor eficacia. El inicio de la transcripción en eucariotas depende de proteínas activadoras y se requiere de un conjunto de proteínas reguladoras activadoras que se unen a esas secuencias de DNA de forma específica. Los factores que contribuyen a esa activación de la transcripción en las eucariotas son los siguientes: intensificadores o enhancers, que son secuencias reguladoras localizadas a gran distanciamiento del sitio de inicio de la transcripción dentro del mismo gen y que cuando unen la proteína reguladora apropiada aumentan la transcripción de dicho gen. Los activadores son proteínas que pueden facilitar la activación de centenares de promotores o bien son específicas de unos pocos promotores, si bien es verdad que son unas secuencias potenciadoras o intensificadoras facilitando aún más la expresión o mejor dicho la transcripción de los genes. Los complejos proteicos coactivadores son complejos que interaccionan normalmente con la RNA polimerasa 2 y otras proteínas adicionales. Por ejemplo, la proteína de unión a la caja TATA, la TBP, es en realidad en parte un factor que puede ayudar a la transcripción, igual que otros factores de transcripción que ya comentamos que también pueden existir y pueden colaborar. La regulación por señales intracelulares también es importante en las eucariotas, ya que se basa en la unión de las hormonas esteroideas y tiroideas a unas secuencias del DNA denominadas elementos de respuesta a hormonas o HREs. Estas hormonas atraviesan la membrana plasmática por difusión simple y se unen a proteínas receptoras específicas en el núcleo. Este proceso hace que cada receptor tiene una secuencia, normalmente de elementos de respuesta a hormonas, consenso, que permite una unión adecuada y cada secuencia consenso consta de 2 secuencias contiguas de 6 nucleótidos o separadas incluso por 3 nucleótidos dispuestas en tándem o en palíndromos. Esos receptores hormonales tienen dominios de unión al DNA con estructura en dedos de zinc y además es un complejo hormona-receptor el que conforman que se unen secuencias específicas del DNA, pudiendo potenciar o suprimir la expresión de esos genes adyacentes. La regulación también por fosforilación de los factores transcripcionales también existe. Por ejemplo, este mecanismo regula muchas hormonas que no son esteroideas, por ejemplo las hormonas proteicas. Un ejemplo sería la insulina, que activa una proteína quinasa en el núcleo y que fosforila las proteínas de unión del DNA específicas, dando factores de transcripción que la activan. La regulación por silenciamiento posttranscripcional también existe y esta regulación está mediada por los microRNAs y los siRNAs, es decir, los RNAs de interferencia que ya os comenté, y se unen al RNA mensajero con frecuencia en la región 3' UTR, provocando una degradación o una inhibición en la traducción. En ambos casos el RNA mensajero es silenciado y puede unirse a un solo RNA mensajero o a muchos, todo depende. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.